Hola, ¿qué tal? Soy Juan Naranjo y en esta maravillosa sección que estrené el otro día con Cristina, hoy tenemos a mi querido amigo Iván Gelipter, que nos va a hablar de dos cosas muy interesantes, de su gran pasión y de un proyecto alucinante que está a punto de empezar. Bienvenido, Iván. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme a esta sección. Soy el segundo. Bueno, todo un lujo, ¿eh? Estoy- Hombre, después de Cristina Domènech, vaya, quiero decir, es lógico que vaya después de ella. Bueno, después de Cristina Domènech, relativamente, porque en realidad tú estuviste en este canal mucho antes que Sí, los espectadores más antiguos te recordarán perfectamente. sí, aquel famoso día de gris. Aquel infame día de Gris, porque Iván solo ha pasado una vez por el canal en un vídeo que hicimos con Natalia. Dos veces, luego hicimos la canción del verano también. Es verdad, es verdad. Bueno, pero el que pasó a la posteridad fue el de películas sobrevaloradas, que Iván tuvo la desfachatez de venir a mi casa a decir que Titanic estaba sobrevalorado. Titanic no, gris. Bueno, las dos, Titanic y gris. Ese melón, mejor no abrirlo, ¿vale? Ahora vamos a hablar de películas más antiguas, porque la gran pasión de Iván es... Y buenas, sobre todo eso, y buenas. Mira, Iván, que te hago un María Teresa Campos, es literal. Porque la gran pasión de Iván es el cine clásico y hoy hemos venido a este espacio de internet a hablar un poco de cine clásico y a que nos cuente este nuevo proyecto que tiene entre manos. Iván, ¿de dónde nace tu gran pasión por el cine clásico? Pues mira, va a sonar muy cursi, pero nace por amor, porque a mí me gustaba mucho el cine, muchísimo el cine, pero como mucha gente tenía, no un prejuicio, porque es verdad que yo había heredado cierta cultura cinematográfica familiar muy ligada, por ejemplo, para mí lo que es la última película de cine clásico de la historia, que es El Padrino, ¿no? Ligado a Francis Ford Coppola, había visto algo de las películas que las más básicas de cine clásico ya se había visto, pero esa profundidad que creo que tengo ahora, por lo menos con lo que he visto, es porque conocí a una persona que ahora es mi marido, que es uno de los, vamos, todo lo que estáis viendo detrás y todo lo que no veis de películas, pues él empezó con todo esto y me trasladó ese amor por el cine clásico y me hizo sobre todo descubrir que lo que ahora consideramos muchas veces que es algo moderno que se hace en el cine, pues ya se había hecho hace 70 años y que simplemente es una forma nueva de hacerlo. Y además también me ha hecho ver que con contadas y honrosas excepciones, las películas que se hacían antes no se hacen ahora. Entonces, es una afición adquirida con cierta edad, ¿no? Por lo menos en el momento en el que profundizaste en ella, ¿no? No la del cine, pero sí la profundidad con del cine clásico, sí, hasta el punto en el que, o la cantidad de cine que he visto a día de hoy, sí tiene mucho que ver bueno, con haber conocido a la persona indicada, por eso me casé con él. Es muy curioso, no lo hemos dicho, pero Iván es periodista del Diario Sur, que es el diario más popular de Málaga, con mayor tirada. Y nosotros nos conocimos en 2017 porque él vino a mi instituto a hacerme un reportaje, bueno, pues sobre una noticia educativa de la época. Y a partir de ahí congeniamos y empezando a hablar, resultó que él había sido alumno de Natalia. Porque Natalia, que tiene más Así años que es. la Giralda, le ha dado clases a media Málaga. Y entonces, Bueno, que ya tiene años con la Gelaelda y que yo soy más joven de lo que aparezco a lo mejor, no lo sé. bueno, esos son ya dos temas, cada uno que se quede con su versión. Entonces, es muy curioso porque Iván, además, digamos, de llevar la sección de noticias políticas y tal de una parte de la Costa del Sol, también tiene una sección que se llama Rebobine, por favor, y en la que hace reportajes sobre cine clásico, que a mí me parece que no creo que sea muy habitual que en periódicos, digamos, generalistas haya una sección sobre cine clásico, ¿no? Mira, yo te voy a decir sinceramente, no es porque yo trabaje allí ni porque quiera hacer publicidad de lo mío, pero es verdad que en el periódico tenemos una serie de secciones o de cosas, hacemos cosas que de verdad, yo recordar, por ejemplo, la revista Six, que fue la primera revista que ha editado un periódico, una revista de corte LGTBI, es la primera vez que un periódico en España edita una revista así, por ejemplo, le decimos del periódico, y yo creo que tenemos
pues la mayor parte de los compañeros, pues esa gana de innovar un poco. Y aunque parece un poco un contrasentido, hacer una sección de cine clásico es casi una innovación hoy en día. También tenemos una sección de poesía semanal, que tampoco es muy habitual. Y cuando digo semanal, quiero decir que son secciones que no fallan nunca, ¿no? Y que independientemente, como bien decía, de que yo hable de política o hable de actualidad, o como todos los periodistas en estos días hablamos de sanidad, o en mi caso de la Costa del Sol, de los grandes municipios de la costa, pues siempre tengo esa, es como mi, te diría, en el buen sentido, como mi juguete laboral, ¿no? Porque me encanta, es mi pasión y la escribo, la escribiría gratis, ¿no? Que es que me parece que poder escribir de eso es genial, ¿no? Eso no Bueno, eso no sé. bueno, ya, pero quiero decir, lo expreso por ahí. Y entonces, esa sección nació hace, yo creo que hace 2 años más o menos, y de todos los periodos que estoy de vacaciones, o el año pasado, que me casé, por decir, que no estaba trabajando, esa sección sale todos los lunes, y siempre lo que intentamos en esa sección un poco es no hacer un resumen de una película, porque eso son películas que se estrenan, o sea, ¿qué voy a resumir yo de lo que el evento se llevó, ¿no? Pero sí intentamos, o sea, sí intento que en esa sección el lector, que generalmente el que la lee ávidamente, ya ha visto la película, o por lo menos ha visto películas de ese director, descubra cosas que no sabía, ¿no? Anécdota del rodaje, con mucho contexto de por qué se estrenó esa película, y luego lo centramos en el personaje, ¿no? Por ejemplo, hace unos días hablaba de una película que es menos conocida, pero que la gente, pero es una de mis favoritas, que se llama Si no amaneciera, ¿vale? Una película de Olivia de Havilland, y entonces aproveché esa película, como yo ya había hablado de Olivia de Havilland, ya había salido cuando hablé de ella, de La heredera, y hablé un poco de sus últimos años, ¿no? Pero cuando hablaba de esa película, pues aproveché para contar que ese director había trabajado tanto con Olivia de Havilland como con su hermana Joan Fontaine, y aproveché para contar la anécdota famosa de cuando Olivia de Havilland ganó el Oscar, y le dio la espalda a su hermana Joan Fontaine, a que ella originó un enfrentamiento que duró hasta que se murieron las dos, una con 90 y no sé cuántos años y la otra con 100 y pico, ¿no? Que es de un enfrentamiento eterno. Entonces, bueno, es tratar de contar estas cosas. Y además, una cosa que nadie me pregunta cuando hablo de esto y que me gustaría contarlo es por qué se llama Rebobine, por favor. Y es para hacer un homenaje, y además la tengo aquí, a esta película de Michael Gondry, que no sé si se ve, yo creo que se ve bien, que se llama Rebobine, por favor, que su título en inglés es, que rima más, es Be Kind, Rewind, ¿no? O sea, por favor, rebobine, ¿no? Y es una rareza de Michael Gondry de hace unos años, que yo reivindico, una película muy pequeña que sale Jack Black, que yo reivindico que, de verdad, a todo el mundo que le gusta el cine, es un homenaje al cine esa película, es una comedia divertidísima. Y claro, pues las películas de cine clásico, las que la hemos visto o en la 2 o en la 1, o alquilada en un videoclub, y le hemos tenido que rebobinar. Pues es un poco el homenaje a ese cine de antes con el VHS. Por eso se llama la sección así. Ah, qué curioso. Yo de Gondry me parece que solo he visto esa de Gael Olvídate García de mí. Bernal. ¿Eh? Olvídate de mí. Ah, pues entonces he visto dos. Y la de Gael García Bernal, que hacía como cosita con papel charol, no me acuerdo bien cómo se llama. Ah, sí, no recuerdo, pero esa no la tengo, ¿eh? Ah, Olvídate de mí, sí la tengo por aquí, pero esa no la tengo. daba por hecho que era, digamos, porque era una frase que te recordaba al cine clásico, o que Es que me lo recuerda, y al mismo tiempo es un homenaje a la digamos, película. al VHS o una cosa así, no sé. Por eso Que por cierto, ahora hablaremos de un punto, no sé si lo vas a sacar, igual me adelanto, si no lo hablamos luego, de que yo reivindico un poco ver estas películas, y aquí es una unpopular opinion absoluta, pero reivindico ver estas películas dobladas a veces. Luego explicaré por qué. Ah, pues fíjate, luego quería hablar de eso. Luego, es interesante, es interesante. Quería preguntarte, ¿con qué cara propone uno en un periódico en el que lo que prima es la actualidad y estamos muy mal acostumbrados a que lo que se ve, por ejemplo, en redes sociales está basado en el clickbait, y en un mundo periodístico tan encarnizado como el que hay hoy, ¿con qué cara se presenta uno proponiendo que haya una sección de cine clásico? Pues mira, yo creo que precisamente por eso, y me explico. La prensa, cuando llegó Internet, la prensa regalamos los contenidos, que fue el mayor error de nuestra historia, ¿no? Entonces, ahora estamos volviendo a un modelo, estamos llegando a un modelo que, de hecho, Diario Sur en Málaga ha sido el primer periódico, y uno, además, el grupo Vocentos, uno de los primeros si no el primero en España, que ha sacado el modelo de suscripción de pago. Entonces, nosotros, al suscriptor, al de papel es el que compra papel,
y ahora hablaremos de ello, pero sobre todo el de la web, al suscriptor de pago no le puedes ofrecer solamente la actualidad de lo urgente, que también, ojo, pero no le puedes ofrecer solo eso porque eso lo puede obtener en cualquier otro medio de comunicación, quizás no tan bien como lo podemos dar nosotros, ¿no? Lo digo por mi caso, pero lo va a tener, ¿vale? Que hay que ofrecerle, además de la actualidad de último momento, hay que ofrecer un contenido extra que el lector por el lector quiera pagar, porque yo creo que es importante entender esto, es decir, si nosotros pagamos por escuchar música en Spotify o pagamos por plataformas digitales para ver series o ver películas, pues también hay que pagar para leer periódicos, quizás no para ver la investidura de Biden, porque da igual en la tele que lo ponga o el medio de comunicación que lo ponga, que lo voy a ver, pero si alguien quiere leer un texto, y no quiero hablar de mí, por ejemplo, mi compañero Alberto Gómez hace unas crónicas fabulosas con su sección de poesía, porque quiera leer eso, tiene que pagarlo. No es obligatorio, pero si lo quieren leer, yo creo que también le da un valor al producto que hacemos. Y yo creo que por ahí esa es la apuesta, yo creo, del periódico, por unos contenidos propios de calidad. Una apuesta además que no es una apuesta de hoy para mañana, es una apuesta de corto, de medio y largo plazo, ¿no? Y yo creo que por ahí está funcionando. ¿Qué acogida ha tenido? ¿Qué feedback ha recibido con respecto a estos artículos? Que es que, además, o sea, yo que soy lector de estos artículos, es que Iván, aparte de ser súper bueno escribiendo y de ser una persona súper analítica, das muchísima información, pero lo haces de una forma tremendamente apasionada. Entonces es de esas secciones que uno lee de la primera hoja, de la primera línea hasta la última, porque es que se nota la pasión que pones en el texto, ¿no? ¿Qué feedback has recibido con respecto a ello? Pues mira, es en el fondo muy agradecido porque yo puedo escribir una noticia que se lea muchísimo. Por ejemplo, he estado muchos meses escribiendo de temas sanitarios, por ejemplo, durante este verano. Y yo era consciente de que se leía muchísimo porque el resultado diario, por ejemplo, el parte diario de positivos por COVID, pues lo leía muchísima gente. Pero, sin embargo, nadie me escribía para comentarlo. Y sin embargo, esta sección que se lee muchísimo menos que una cosa de actualidad de última hora relacionado con la pandemia, pues me escribe mucha gente y mucha gente me comenta, oye, he leído tal y no sé cuánto y qué interesante y no sabía esto, no sabía lo otro. Entonces al final se lee menos que otras cosas, pero el que lo lee con mucha más atención y con mucho más interés y además te hace partícipe de ello. Y yo creo que, a ver, yo no sé si hay alguien que se ha suscrito al periódico por mi sección, pero de luego estoy seguro que hay gente que se ha suscrito al periódico porque está en mi sección, la sección de poesía, la que escriben mis compañeros de cultura, las infografías que hace mi compañero en arte. Yo creo que es un cúmulo de cosas, ¿no? Y por eso yo creo que es importante ofrecer al lector esto. No podemos ofrecer lo mismo que antes, y antes no le cobrábamos y ahora sí, ¿no? Pues yo creo que por ahí va un poco el tema. Y la acogida que tengo es mucho mayor que cuando escribo cualquier otra cosa, sin duda alguna. Y llega un momento en el que esta sección, que ya tiene una trayectoria, que ya tiene unos seguidores y tal, tú decides dar un paso adelante, subir un escalón, ¿no? Que es un poco de lo que venimos a hablar hoy, o la excusa de estar aquí hoy hablando de tu trayectoria y hablando de cine clásico, que es que de repente quieres convertir esta sección del periódico en algo más, ¿no, Iván? Pues sí, porque lo de quedarme quieto no, no suele ir conmigo, tú ya sabes cómo soy. Entonces, pues propuse al director del periódico, Manolo Castillo, le propuse hacer un podcast sobre cine clásico con invitados a ese podcast que supieran o que les gustara el cine clásico y comentar con ellos. Bueno, prácticamente como estamos comentando nosotros, pero muy enfocado, ¿no? Con un reportaje previo y luego con una tertulia junto con mi compañero Paco Griñán, que además es el que escribe a diario, digamos, de cine en el periódico. Y bueno, pues la idea me la compraron en mi periódico estupendamente y lo lanzamos en estos días, como, bueno, no sé exactamente, pero vamos, en estos días. Y además con unos invitados que, vamos, de verdad, o sea, de lujo. O sea, de lujo, voy por encima de las expectativas que me podía llegar a imaginar. Pero no nos vas a decir, no nos vas a desvelar cuál es. Sí, hombre. Bueno, os voy a decir que los dos por primeros favor, invitados... te pido un momento de atención para que o sea, es decir, yo estoy muy contento, ¿no? Mis invitados de mi canal pues son de lujo, bueno, pero son Iván, son Cristina, son amigos míos, ¿vale? Son amigos míos que hacen cosas interesantes. Pero el primer invitado del podcast de Rebobine, por favor, va a ser...
pues va a ser el mismísimo Antonio Banderas. El actor más reconocido a nivel mundial que tenemos en España y desde luego después además que viene de un año maravilloso con la última película de Almodóvar, con esa Palma de Oro en Cannes, con ese Goya, con esa nominación al Oscar, por favor, ¿no? Y entonces, pues él amablemente le propusimos que fuera nuestro padrino, por llamarlo de alguna manera, nuestro padrino del podcast y estuvo encantadísimo, lo cual para nosotros es una alegría tremenda. Y adelanto que con él hablaremos primero de Montgomery Clift, que es el primer reportaje que lleva el podcast, y luego cada invitado elige su propio, digamos, su propia película o su propia temática para hablar en la tertulia, y él ha elegido The Magnificent Ambersons, o la traducción en España, que fue El Cuarto Mandamiento de Orson Welles, segunda película de Orson Welles, año 1942. Y bueno, pues glosaremos la figura de Orson Welles en ese podcast, pero claro, hay que tener en cuenta una cosa, que quien lo está contando, pues el que escuche el podcast va a escuchar anécdotas que contaba directamente de Tippi Hedren, lo cual, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos sobre esa industria leonina que era para los actores y las actrices, el Hollywood clásico, el Star System clásico, años 30 y 40, y como en los 50 fue cambiando, gracias, entre otros, a gente como Montgomery Clift, pues Antonio, por ejemplo, Antonio Banderas va a contar, por ejemplo, lo que Tippi Hedren le dijo sobre lo que era en aquellos años. Dos grados de separación, Iván, 2 grados de separación con Tippi Hedren. Esto ya es que se puede... Tremendo, vamos, tremendo. Además, yo ya he tenido la oportunidad de escuchar este primer capítulo y yo, que no soy fan para nada de Antonio Banderas, aunque lo empecé a apreciar con la última película, con la de Almodóvar, que, o sea, ¿Dolor y Gloria? Me quité el sombrero porque yo nunca le había prestado demasiada atención a su trayectoria y en esta película me parece que hace una cosa espectacular. Pues es que Antonio Banderas no solo está súper generoso, sino aparte que está interesantísimo y está absolutamente encantador en esta entrevista que tú le haces, vaya. Bueno, él siempre, a ver, yo, es la primera vez que lo entrevisto, pero nos consta en el periódico, mi compañero Pagariñán lo ha entrevistado varias veces, que él siempre es encantador, ¿eh? Lo que pasa es que siempre es encantador cuando hace cosas, pero es que él no se prodiga mucho en los medios de comunicación, lo cual es un agradecimiento mayor el que le hacemos, ¿no? Que de las poquitas cosas que hace en medios de comunicación, pues nos haya elegido a nosotros para hablar de cine. Es que de verdad que estoy sin palabras. Pero además de Antonio Banderas, que yo creo que es una forma de empezar, que es que no se me ocurre, es que en España no se me ocurre con quién podría empezar. Quizás solo sería comparable empezar con Penélope Cruz o con Javier Bardem o con Almodóvar. Esos 4 nombres serían los 4 nombres principales a nivel mundial del cine en España, ¿no? Y yo creo que hemos conseguido uno de ellos. A ver si de aquí hasta que termine conseguimos algún otro nombre, que sería ya un lujo. Pero es que la segunda invitada, que además tengo una relación con ella especial porque ella fue portada de la revista Six también, es Arantxa Echeverría, que ganó el Goya a la mejor dirección Nobel por Carmen y Lola, esa magnífica película de la historia de 2 mujeres gitanas que se enamoran. Y en el caso de ella hablaremos de 2 películas que están muy relacionadas y que son 2 joyas auténticas o son las joyas, casi me atrevería a decir, ¿no? De la historia del cine, que son El crepúsculo de los dioses y Eva el desnudo, ¿no? Entonces, pues imaginaros, como una persona como Arantxa Echeverría hablando de eso. Y además la tertulia es ya como vamos, animo a escucharla porque es que os vais a reír, porque tiene igual que en la Antonio Banderas hay un punto de anécdotas impagables, de la generosidad que tiene él, como decías tú, contando historias. En la segunda es que es muy divertida, porque Arantxa es muy divertida y bueno, pues hay un poco incluso de mamarracheo gracioso y tal con las películas. Así que vamos. Y no adelanto más invitados, pero bueno, esos 2 ya lo sabéis que son los 2 primeros invitados de la... Empezamos altitos, sí. vaya. Me gustaría saber para qué tipo de público crees tú que puede, o sea, ¿qué tipo de público crees tú que está enfocado este podcast? ¿Quién puede disfrutar de este podcast? A ver, me gustaría decir que para todo el mundo. Yo creo que en parte sí, ¿vale? Pero yo creo que sobre todo es necesario que tenga una cierta sensibilidad con el cine, ¿vale? Mira, hay un público muy interesante que yo me gustaría captar, que es aquel público que sobre todo el último año, bueno, siempre en su vida, ¿no? Pero sobre todo este último año se ha aficionado más al cine por razones obvias, ¿no? Y que
ha visto mucho cine actual de los últimos 15, 20 años, pero no se anima a dar el paso con el cine clásico por los prejuicios que puede tener todo el mundo. Ojo, prejuicios, no que los compartan, ni mucho menos, pero prejuicios que, bueno, son hasta entendibles, ¿no? Gente que nunca se ha animado a ver cine clásico, que el blanco y negro le espanta en un momento dado, que recordemos, no todo el cine clásico es en blanco y negro, que lo que se llevó de 1939 y tiene un Technicolor maravilloso, ¿no? El Mago de Oz. El Mago de Oz, por ejemplo, ¿no? Que también del mismo año 39. Y entonces, claro, ¿qué ocurre? Que yo quiero captar ese público que le gusta el cine, pero el cine moderno, y que no se atreve a dar el paso, y que escuchando el programa, escuchando tal, diga, ay, pues mira, pues voy a ver, pues me voy a animar a ver Eva el Desnudo, que todo el mundo ha hablado de ella, no, y al final pues se va a dar de bruces con la mejor película de la historia del cine, que es para mí Eva el Desnudo, o una de ellas, ¿no? Y entonces, pues esa es mi intención, que se llegue a eso, ¿no? Que alguien de repente pues vea el Crepúsculo de los Dioses y diga, un momento, ¿no? Mira, yo recuerdo una cosa, yo siempre digo una cosa muy importante. Yo recuerdo cuando se estrenó aquel boom de la serie de Perdidos, no sé si te acuerdas, que la gente alucinaba porque decía, es que han inventado un estilo narrativo de los flashbacks y los flash forward. Y yo decía, vamos a ver, los flashbacks no los inventó Perdidos, los flashbacks los inventó Orson Welles en el año 1941 cuando hizo Ciudadano Kane. Entonces, ¿y de eso cuánto hace? Pues 80 años. Entonces, claro, pues yo me gustaría que la gente que tiene la sensibilidad como para valorar que hay una narrativa diferente, como ocurrió en el caso de Perdido, pues que esa sensibilidad la aplique luego al cine clásico. A ver si consigo que alguien que no ha visto Ciudadano Kane, vea Ciudadano Kane. Hombre, es que eso es algo maravilloso, la verdad. Conseguido, vaya. Es que yo creo que muchas veces pecamos de cierto adanismo, de creernos que todo se ha inventado con nuestra generación, de que somos los primeros que hemos hecho no sé qué y de que no sé cuánto. Y en cuanto uno se pone a ver lo que se hacía en los 60, en los 40, dice, si es que todo el mundo ha sido moderno, no hemos sido nosotros los primeros, ¿sabes? Todo el mundo, todo el cine que vemos hoy en día tiene una influencia, todo el cine bueno, tiene una influencia brutal. O sea, por ejemplo, y además incluso de géneros que han sido denostados. Yo recuerdo, por ejemplo, el melodrama, ¿no? Por ejemplo, el melodrama de Douglas Sirk, o el de William Wyler, pero sobre todo el de Douglas Sirk. Es un melodrama que hoy en día, el melodrama es como un género que no se lleva a cabo, no se hacen películas de melodrama, pero que sin embargo el melodrama de Douglas Sirk es la fuente de la que beben todas las telenovelas, los seriales, todo eso, series como Dinastía, como Dallas, todo eso bebe del melodrama de Douglas Sirk. Y el melodrama de Douglas Sirk en los años 40, años 50 eran modernas, eran películas muy modernas. A ver, es que hay muchísimos ejemplos, pero para poner, pero lo que luego hemos visto eternamente, ¿no? Las historias de una mujer rica que se enamora de su jardinero, todo ese tipo de historias, por ejemplo, que... Mujeres desesperadas al final. Es que claro, Iván, Carta a tres esposas, si lo piensas, tiene mucho del inicio de mujeres desesperadas, ¿no? Bueno, Carreras de Esposa. Es que vamos a ver, yo, sinceramente, la grandeza, o sea, el abanico tan grande que tiene Joseph Mankiewicz, que para mí es el más grande de todos, radica en que es capaz de. Es que todas las películas, hay tanto el universo de Almodóvar, es Joseph Mankiewicz, absolutamente. De hecho, por ejemplo, el principio de Todo sobre mi madre es con Eva el Desnudo, es un homenaje clarísimo a Joseph Mankiewicz. Yo creo que todo ese cine bebe mucho. Y luego, por otra parte, si no se puede entender a directores como Nolan, por ejemplo, que la gente dice, Nolan, qué moderno, pero es que moderno era Hitchcock. Nolan también lo es, pero Hitchcock, o sea, Vértigo, una película como Vértigo, por ejemplo, que para mí compite con Eva el Desnudo en las mejores películas de la historia del cine, es que Vértigo es una obra maestra. Ojo, Vértigo es una película que en su momento tampoco no fue un boom, es que Hitchcock estuvo totalmente infravalorado en su época, pero sobre todo el cine... por la crítica, ¿verdad? Sí, bueno, la crítica y los premios, ¿eh? Ten en cuenta que él nunca ganó el Oscar a la mejor dirección, una cosa inaudita. Y luego la forma de rodar de John Ford, todo lo que hemos visto ahora, cómo se ruedan carreras, como por ejemplo, William Wyler con la carrera de carros en Ben-Hur. ¿Cuántas películas hemos visto de carreras? La Guerra de las Galaxias, episodio 1. El episodio 1 de la Guerra de las Galaxias, la carrera de esta de
de vainas, ¿vale? Que además lo hemos visto repetido. La carrera de vainas es un homenaje clarísimo a esa carrera de Ben-Hur. Pero todas las películas que hoy en día o en los últimos años han rodado carreras o persecuciones, todas beben del Ben-Hur de William Wyler. Es que a eso es lo que me refiero, ¿no? No han inventado nada. O, por ejemplo, las películas como Pirañas, cosas así. Es que eso ya estaba en Los pájaros, ¿sabes? Es que todas estas como de estos blockbusters que a veces juegan con el 3D, que no sé qué, no sé cuánto. Pero bueno, si ya estaba Hitchcock tirándole pájaros vivos a Tippi Hedren, es decir... Efectivamente. Bueno, por cierto, Hitchcock que ya había rodado en 3D en su momento, ¿eh? O sea, quiero decir que no... Que tampoco... ¿Sí, artilugio? Sí, claro, quiero decir que no creamos que todo se inventó ahora, al revés. Ahora se inventan demasiadas pocas cosas ahora, ¿eh? O sea, hay cositas, ¿eh? Sí, es cierto, pero la capacidad de emocionar que tiene algunas escenas, no sé, cuando, por ejemplo, cuando Norma Desmond, Gloria Swanson haciendo de Norma Desmond, baja las escaleras, no con esa música, empieza a sonar, y ella que viene del cine mudo y que se cree que va a rodar una película y sigue actuando como cine mudo, pero llega ahí y llega y da ese discurso y enfrente de Cecil B. DeMille, haciendo de Cecil B. DeMille, y le dice: ya estoy listo, podemos rodar esa escena, por favor. Es que esa capacidad de emocionar es muy difícil de encontrarla ahora, ¿eh? Hey, Mr. DeMille, I'm ready for my close-up. Exactamente. Oye, y tú también eres carnecita de esto, ¿eh? Mira, una cosa, antes has reivindicado una cosa que a mí me parece muy interesante y que yo no solo reivindico con algún cine clásico, con algunas películas de cine clásico con las que nos hemos criado dobladas y que solo identificamos como dobladas, sino que incluso a mí me pasa con cosas televisivas. Es decir, para mí me chirriaría mucho ver ahora pues, por ejemplo, ¿cómo se llama esta película? La de Nunca más volveré a pasar hambre. Lo que el viento se llevó. Sí, perdón, me chirriaría mucho volver a ver Lo que el viento se llevó en versión original, porque en mi cabeza ellos hablan en español, pero es que también, por ejemplo, me pasa con Friends, es decir, yo me crié durante mi adolescencia viendo Friends en español y ahora cuando veo alguna escena, digamos, con las voces originales, es que digo, hay alguien hablando encima de Mónica, ¿sabes? Entonces, creo que eso es una cosa digna de estudio y me parece súper interesante porque en tu podcast que introduces algunas escenas, algunos cortes de distintas películas, las mantienes con el doblaje, que es como las hemos conocido la mayoría, ¿no? Mira, vamos a ver. Yo creo que hay dos cosas importantes. Una, es evidente que no se puede apreciar al 100% el nivel interpretativo de un actor o una actriz si no es en su idioma original. Eso hasta ahí yo creo que es algo que estamos todos de acuerdo. Pero yo creo que también tenemos que quitarnos un poco ese complejo de creernos que estamos en un nivel por encima del resto porque nosotros vemos las películas en versión original. Porque a lo mejor, yo en mi caso, por ejemplo, yo tengo un nivel de inglés muy bueno, ¿vale? Entonces yo tengo la capacidad, en el caso todo del inglés, ¿vale? De la mayor parte del tiempo no mirar los subtítulos. Pero entonces, en realidad, si yo estoy obligando a alguien a ver todas las películas subtituladas y no habla inglés, al final es cierto que la voz, perfecto, la voz la estamos disfrutando en todo su esplendor, pero no, a lo mejor no estamos viendo la película. Entonces yo creo que el doblaje, un doblaje bien hecho, como el que se hace en España y que se ha hecho siempre en España, yo creo que hay que reivindicarlo también como parte de la expresión artística. Y yo, como estoy de acuerdo contigo, a lo mejor yo una película, no sé, es que no me gustaría poner un ejemplo, bueno, da igual, una película actual, yo intento verla siempre en versión original, lógicamente, pero yo no podría ver a Scarlett O'Hara diciendo el discurso antes de que acabe la primera parte de la película en inglés. Es que además el doblaje, o sea, la traducción, no es exactamente la misma. Entonces, tampoco podemos cargarnos ese imaginario de nuestras cabezas, ¿no? En el caso de Valdernudo, ¿no? Que abróchense los cinturones, que esta noche va a haber tormenta. En el original creo que es Fasten Your Seatbelt, Gonna Be a Bumpy Night, que ni siquiera habla de tormenta. Es verdad que en esa escena concreta es importante escuchar la voz de Bette Davis, pero está bien, a veces se puede ver, son películas que se pueden ver una vez en doblada, otra vez en versión original, pero yo creo que al final hay que verla como se sienta uno cómodo viéndola, y no se es más ignorante por verla doblada. No. Basta ya con eso. Yo me gustaría es un acabar con eso. Es un esnovismo tremendo
Y además yo creo que se habla poco de cómo el doblaje es un ejercicio democratizador del arte, porque le da acceso a cine extranjero, a películas que en el idioma original no, mucha gente no las habría visto, ¿no? Entonces creo que te pongo un ejemplo. acceso a mucha gente es democratizar el acceso al arte. Un ejemplo muy reciente que tenemos en estos días, en estas últimas semanas, ha sido que hemos tenido la suerte de todas las cosas malas que han pasado en los últimos meses. Hay una cosa buena y es que han vuelto a reeditar en 4K toda la filmografía de Wong Kar-wai. En Málaga parece que solo iban a estrenar Deseando Amar, pero parece que al final el Cine Albéniz va a estrenar el resto de sus películas. Pues precisamente tuvimos la oportunidad de elegir entre ir a ver la película en versión original al Cine Albéniz o ir a verla a otro cine con doblada en una pantalla más grande, y nosotros elegimos ir a verla doblada primero porque queríamos verla en una pantalla más grande, ¿vale? Porque era una adaptación en 4K, y segundo porque la película Deseando Amar, no sé, yo imagino que tú la habrás visto, In the Mood for Love. No la has visto. Bueno, que quizá junto con Mulholland Drive, la mejor película del siglo XXI. Ya sé que pues chico, me lo pones con mala compañía, ¿eh? No tiene nada que ver una con la otra. Digo películas que me gustan a mí. Ya sé que tú, David Lynch, que no vamos a pelearnos por David Lynch. A mí cosas sencillitas, a mí me habla más sencillo. Bueno, pues Deseando Amar, que quizás es una de las películas más románticas de la historia, y hablamos de una relación que, bueno, que es que no quiero contar nada. Bueno, pero es una película que tiene un componente, como siempre hace Wong Kar-wai, un componente muy estético, muy visual, y es verdad que hablan en la película, no es que no hablen, hablan bastante, pero prefiero disfrutar de ese despliegue visual y de ese que al fin y al cabo escuchar en los argumentos, unos diálogos en chino que no voy a entender absolutamente nada y que tengo que ver y que tengo que leer los subtítulos, por lo cual me voy a perder la otra parte. Es una cuestión de elección. No creo que mi elección sea mejor. Y he visto en la película tanto doblada como en versión original, ¿eh? Y creo que las dos cosas son buenas y que en una se aprecia más la parte actoral con las voces y en la otra se aprecia más otras cosas, y no está mal ver las dos maneras, las dos fórmulas, pero en cualquier caso no se es más culto o más ignorante por verla doblada o en versión original. Basta. O sea, hay gente que opina que sí, yo no estoy de acuerdo con esa afirmación, ¿eh? Ahora vamos a hacer una tanda de preguntas cortas. Venga, la primera va a ser, ¿cuántas películas calculas que tenéis Antonio y tú en casa? Es que no lo sé, porque es que una vez intentamos hacer una cuenta, ¿vale? Pero el problema es, primero, tenemos DVD y Blu-ray y últimamente 4K. ¿Y qué ocurre? Que hay películas que tenemos hasta por triplicado en cada formato. Y luego también tenemos, claro, si yo cuento el número que caben por balda, podría aproximarme, pero el problema es que entramos ahí en que hay algunas que tienen packs grandes. Pero vamos, estamos en los 2000 a 2000 seguro, segurísimo, vamos. Y de ahí, pues no lo sé. Y ahora mismo tenemos 50, 60 que no hemos visto todavía. Ojo, nosotros compramos siempre películas que hayamos visto, no que no hayamos visto. A no ser, oye, perdona, matizo, a no ser que de repente haya una película dirigida por William Wyler que sale no sé quién, conocido, y que no la hemos visto, pero que nos da igual porque nos va a gustar. Entonces, da igual. Pero películas actuales, primero las vemos en el cine y luego o una plataforma y luego la compramos si nos gusta. ¿Hasta dónde consideras que es cine clásico? ¿Hasta qué año? Más que año, te diría hasta un estilo de hacer cine, ¿eh? Yo creo que El Padrino es el final. Hay un debate sobre eso. ¿Cuál es El Padrino año 72? Bueno, Padrino 1 y 2, ¿vale? Que estamos de hecho, para mí la 2 tiene un pelín más por encima que la 1, pero para mí es un poco el final de lo que es el cine clásico, como tampoco sabría decirte exactamente el porqué, ¿vale? Porque hay muchas cosas que cambian, ¿no? Para mucha gente el final del cine clásico acaba en los 50, porque fue cuando se dejó atrás el sistema antiguo del Star System, ¿no? Dorado. Exactamente, pero yo creo que los años 50, de hecho, me parece la mejor década para la historia del cine, desde mi punto de vista, es donde acumula mayor número, para mí, de películas de altísimo nivel. Es complicado decirlo, yo diría que El Padrino es el final, pero a lo mejor El Padrino es el final, pero eso no quiere decir que el año 72 sea el final. Probablemente el final del cine clásico llegará a mediados finales de los 60, ¿no? Por ejemplo, Dos en la carretera, que del año 67, yo la sigo considerando cine clásico, año 67. Audrey Hepburn también implica cine clásico, ¿eh? También implica mucho
para mí, los actores y las actrices que protagonizan esas películas y también los directores y directoras. Directoras, desafortunadamente, ya sabemos que menos. Pero también implica mucho. En una película que salga Audrey Hepburn siempre va a ser una película de cine clásico, aunque sea del año 67. Por mucho que sea así como muy pop, como muy tal. Bueno, Sí, me parece que la película a mí me parece. sí, sí. Esa cada escena nueva con un modelito nuevo de Paco Rabanne, mira, por favor, de verdad. Dos en la carretera, dos que cabalgan juntas, Sí. dos polvos, dos rayas. Bueno, seguimos. Primera película clásica que recuerdas haber visto. Pues mira, vamos a ver. Yo vengo de una familia, como sabes, de origen argentina, pero sobre todo de origen italiana, ¿vale? Si yo digo que el Padrino es la última película de cine clásico, tengo que decir que la primera película que recuerdo es El Padrino, que en casa de mi familia, en casa de mis abuelos, se veía en bucle, ¿vale? Yo, de hecho, El Padrino la veo, las tres las veo una vez al año, como corresponde, ¿vale? Porque me parece que es como ya como una tradición, ¿no? La veo todos los años. Pero como si nos vamos un poquito más para atrás al Hollywood, como a lo mejor estamos pensando como cine clásico, pues sin duda alguna lo que el viento se llevó. Es que no se me ocurre otra antes que esa, ¿no? Lo que el viento se llevó, tengo la sensación que lo que el viento se llevó que nací habiéndola visto. No sé si me explico. No sabría decir cuándo fue la primera vez que la vi. Televisión, o sea, estaba constantemente en la 1. Claro, claro. Claro, era una cosa muy presente en nuestras vidas, sí. Es una respuesta como demasiado típica, pero es que es la realidad. Nada, pero no es típico, si es real, es cierto. Yo ya sé la respuesta a esta pregunta, pero bueno, la tengo que preguntar. ¿Actor o actriz favorito? ¿Tú sabes la respuesta del actor? De la actriz la sabes. Yo te he visto el brazo, yo creo que... Bueno, vamos a ver. Mi actriz favorita, no es que sea mi actriz favorita, la mejor actriz de la historia del cine, objetivamente hablando, es Bette Davis, ¿vale? Que de la cual yo la tengo tatuada en mi brazo izquierdo, en mi antebrazo izquierdo. Por cierto, la tengo tatuada en un fotograma de la película Amarga Victoria del año 38, que fueron los premios en el 39, un año glorioso. Hablamos del mismo año que comentábamos de lo que Viento se llevó, también del Mago de Oz, un año maravillosísimo. Que no ganó el Oscar porque lo ganó Vivien Leigh por esa película, pero que para mí tiene mi secuencia favorita de la historia del cine, que es el final de Amarga Victoria. Y como actor, es difícil. Es difícil, me cuesta más, pero yo con el paso del tiempo creo que lo tengo claro que para mí mi actor favorito es Marlon Brando. Lo entiendo perfectamente. Sí. A mí no sé, es que para mí Paul Newman es mucho Paul Newman, ¿eh? Bueno, pero vamos a ver. Yo creo que tienen un parecido, ¿vale? Pero creo que Marlon Brando tenía algo más, esa pasión de Marlon Brando, no lo sé. No, es que lo que creo que sí que le puedo conceder a Marlon Brando es que Paul Newman, durante toda su carrera, hizo el mismo tipo de papel. Sin embargo, Marlon Brando, por los cambios físicos tan grandes que tuvo, hizo papeles insólitamente diferentes entre sí. Puede que por eso parezca más llamativo. No, bueno, pero Paul Newman, yo no creo que Paul Newman, a ver, es verdad que Paul Newman nunca tuvo transformación física, eso sí es cierto, pero sí hizo papeles muy diferentes. Lo que pasa es que Marlon Brando, por ejemplo, el papel de la película de Elia Kazan, por la que ganó el Oscar, bueno, de la de los estibadores, que se me dio ahora mismo el nombre, La ley del silencio, por la que ganó el Oscar, ese papel, por ejemplo, yo no sé si sería el mejor papel de la historia del cine masculino, probablemente, pero es una cosa a la que para mí nadie ha alcanzado ese nivel de dramatismo y sin exageración. Y luego complementándolo con otras películas, como por ejemplo Un tren bien llamado Deseo, que le hacen tener una carrera tal, y luego y ya la guinda en su carrera es Michael Corleone, ¿no? El padrino, que ya para mí eso ya termina de redondear la carrera de Marlon Brando. Pero bueno, puedo entrar en el debate. Pero lo de Bette Davis no es debatible. Vamos, no sé si tú estás de acuerdo conmigo con lo de Bette Davis, pero vamos, eso ya... Bueno, claro, sí, podría decir Bette Davis porque a Barbra Streisand no la considero solo una actriz, es actriz, directora, cantante, productora, entonces claro, pertenece a otra categoría. Me parece maravillosa Barbra Streisand, no voy a decir nada de ella, pero creo que no estamos hablando de lo mismo. No, estamos hablando de cosas diferentes. Te voy a poner en un aprieto.
una película a la que te gustaría cambiarle el final. Bueno, me gustaría cambiar el final. Pues mira, me parece que hay una película que no es que me disguste el final, pero me hubiera gustado algo más retorcido, quizá. El final de Carla Tres Esposas. ¿Sí? Sí. Porque al final, ¿podemos hacer spoilers de la película? Sí, tiene 60 años. Sí, yo creo que está bien. 80 creo que tiene. No, bueno, 70, tiene por ahí. Toda la película está ese halo de misterio de con quién se ha ido la amiga de las tres. Y al final no se va con ninguno. Y yo sí me hubiera ido con alguno. Yo se hubiera dejado alguna de las tres hundida en la miseria. Pero vamos, me parece que... Y luego otra película que también, sorprendentemente, voy a hacer spoiler, también termina bien y que yo no sabría si te hubiera terminado bien, que es Si no amaneciera. Que es la que te comentaba de Olivia de Havilland. Porque es una película hablé sobre ella hace unas pocas semanas en la sección, decía que es la ingenuidad contra la conveniencia, ¿no? Es un hombre que intenta entrar a Estados Unidos a través de casándose de matrimonio de conveniencia con Olivia de Havilland, que es una profesora que siempre haciendo de ingenua, tipo Melita, ¿no? En Lo que menos se llevó. Bueno, no como siempre, que en Canción de cuna para un cadáver es mala, pero bueno. Y resulta que estás toda la película viendo las putadas que le está haciendo, porque él le hace creer que está enamorado de ella y ella se lo cree todo, y al final termina bien, terminan juntos, porque al final se termina enamorando. Entonces, bueno, yo ese final tampoco me termina de convencer. Pero por lo general no tengo mucho que objetarle, porque contrariamente a lo que la gente se piensa, lo de un final made in Hollywood, no sé qué, las películas de Hollywood clásico no terminaban bien. Las películas terminaban mal. Ahora terminan bien. Antes no terminaban bien. Antes se tenían que ser las películas de Douglas Sirk, Escrito sobre el viento, por ejemplo. No sé si las has visto, Escrito sobre el viento. ¿Cómo termina Escrito sobre el viento? Eso es tremendo, vaya. Es dramático lo que pasa en esa película al final. Además son cosas que no tienen arreglo. No quiero profundizar mucho, pero no terminan bien. Entonces eso del final made in Hollywood es una cosa que cuando uno empieza a ver el cine clásico se da cuenta que es un mito más del siglo XXI o finales del XX que realmente el cine clásico de Hollywood. El cine clásico de Hollywood, los finales made in Hollywood eran finales jodidos. Y esos dos que he dicho son finales que películas que terminan bien y que por el camino que llevaba podían no haber terminado bien. Pero no quiero cuestionar al maestro Mankiewicz ni muchísimo menos. Dios me libre. Dos últimas preguntas. ¿Qué te parece? Porque es curioso, ¿no? Estamos hablando del cine estadounidense de hace 50, 60, 70 años. Pero me gustaría saber qué opinas a grandes rasgos del cine español actual. ¿Qué crees que se está haciendo ahora? Si te interesa, si no te interesa, si crees que hay buen nivel, si crees que se cuentan cosas interesantes. Sí, a ver, yo creo que el cine español tiene que encontrar las dos vías, que es hacer cine bueno y luego cine comercial, que no pasa nada como se hace en Estados Unidos. Y yo creo que últimamente se está haciendo algo así. Por ejemplo, vamos a ver, quitando Almodóvar, que me parece que es una categoría aparte, ¿no? Me parece que directoras como Arantxa Echeverría con Carmen y Lola, Carla Simón, directoras, además estoy mencionando especialmente directoras que yo creo que están la película este año de las niñas, que Pilar Palomera creo que se llama la directora. No sé si has visto Las niñas, pero vamos, sí. Es una maravilla de película. Está bien. ¿No te gustó mucho? Me pareció... Es que creo que iba con demasiado hype y creo que la estética y el cartel y eso me hacían intuir que iba a ser una peli más guay de lo que al final era. Me pareció, para mi gusto, demasiado costumbrista. Bueno, a mí me gusta, una de las cosas que más me gusta de la película es precisamente eso. Pero bueno, es una cuestión de gusto. Pero lo que quiero decir es que creo que en España se le está dando, curiosamente, un espacio a las directoras
más que en otros países, ¿no? Hollywood sigue sin haber presencia femenina prácticamente nada, ¿no? Ahora Chloe Zhao con Nomadland, que puede ser que gane este año la mejor dirección en los Oscars, bueno, no lo descartaría, este año parece que hay más mujeres, pero no están llegando, ¿no? A grandes películas. A hacer grandes películas me refiero reconocidas, ¿no? No que no hagan buenas películas. Y aquí en España sí se está dando ese espacio, en otras cosas por festivales como el de Málaga, que está gustando mucho por las direcciones noveles de mujeres, de hecho en los últimos años, porque el año pasado fue también, no, el año pasado ganó la de David Verdaguer. Bueno, no me acuerdo, pero siempre hemos estado en el Festival de Cine de Málaga dándole mucho espacio a las directoras y a mí me parece muy interesante. Verano 1993 de Carla Simón, por ejemplo, que también ganó en Málaga, es otra película que está muy bien. Yo creo que desde ese punto, desde esa óptica, se están haciendo buenas películas. Luego, además de Almodóvar, que decía que lo dejaba aparte, a mí hay un director que me parece fascinante. Es decir, yo tengo sus 3 películas, tenemos sus 3 películas, no sabemos los diálogos, porque es que nos hace mucha gracia, que es Paco León. O sea, yo Paco León quiero que haga quiero que haga películas todo el tiempo. Me parece genial. Me hace mucha gracia como intérprete, pero me parece genial. Hace 2 películas para mí brutales que reflejan el costumbrismo andaluz de verdad y desde todas sus ópticas, ¿eh? Yo no, eso que la gente decía que se da una imagen desde dentro, no desde fuera. Desde dentro. Y las 2 Carminas son obras maestras de mi Obras punto de vista. obras maestras. Y luego la de Kiki, El amor se hace, me parece una comedia. O sea, yo hacía años que no me reía tanto, porque a mí lo que me pasa con las comedias españolas, lo digo sinceramente, vamos, es que no me terminan de hacer gracia, ¿vale? Yo lo veo, a veces veo que el humor es un tanto tosco para mi gusto, ¿no? No sé si tosco es la palabra, no me hace gracia, pero vamos, que respeto que la gente sí le haga, pero que a mí no me hace gracia. Pero Kiki sí me hace mucha gracia. Creo que tiene un cierto humor que a mí me produce, me gusta. Entonces, incluso las Carminas, siendo auténticos dramas, tienen momentos de humor brutales, ¿no? Precisamente hoy recordaba la escena de Carmina y Amén cuando entran los ocupas iba a decir a la peluquería, al centro de estética, ¿no? Que es la Clara siempre María. Y entonces los reúnen ahí, entonces dice, a ver, por favor, se bajan todos de las motos, se dan todos 2 besos, ¿no? 2 besos, todo el mundo, ¿no? Como se hace mucho aquí, que nadie sin sus 2 besos. Y entonces le dice, bueno, ahora entráis, pero le decís que salgan con educación, sin montar follón. Y entonces el hijo de Carmina le pega una patada a la puerta, entra, empieza a romperlo todo, y ella está en la puerta comiendo pipa diciendo, Alejandro, con educación, Alejandro, ay, este niño, ese tipo, Paco León tiene esas cosas que Carmina debería salir en todas las películas, o sea, Carmina haciendo de Carmina, o sea, es que ese personaje... Y luego Paco León tiene una forma de rodar, a mí me parece muy bonita, me encanta, me gusta mucho. La verdad que me gusta Paco León. No sé si he respondido a tu pregunta, creo que sí. Sí, ha respondido. Última pregunta, me gustaría saber qué película esperas con más ansia de entre las que se van a estrenar próximamente, porque vosotros, aparte de ver muchísimo cine clásico, vais muchísimo al cine y estáis ultra al día de lo que pasa en la industria. Entonces me gustaría saber qué películas esperas con más ansia de las que sabemos que van a estrenar en los próximos meses, aunque muchas de ellas a lo mejor se han retrasado a Navidad o a Dios sabe cuándo. A ver, este año ha sido dramático, la verdad, porque nosotros hemos ido de ir al cine siempre, menos en verano, que es cuando menos vamos, porque es cuando más gente va y cuando menos películas nos interesan. Nosotros, nuestra temporada gorda de cine suele ser entre octubre y febrero prácticamente, ¿no? Que es cuando están todas las películas buenas o que aspiran a premios, suelen estrenar, cuando llega, por ejemplo, toda la jornada de Cannes, después de haberse estrenado el Festival de Toronto, bueno, en fin, toda esa época. Y ahora nos estamos perdiendo, la verdad. Hay muchas películas que tenemos la sensación de que se nos están escapando películas, ¿no? Aunque es verdad que luego tú vas viendo las premiadas en los distintos círculos de críticos, son las mismas, básicamente. Mira, yo había 2 películas este año que tenía muchas ganas de ver, ¿vale? Una la he visto ya porque es de Netflix, que es Mank, de David Fincher. Me interesaba mucho precisamente porque a mí David Fincher me parece fascinante como director y además tocaba un tema que es el rodaje, el proceso de escritura de guión de Ciudadano Kane, de Orson Welles y de Herman Mankiewicz, hermano de Joseph Mankiewicz, que por cierto sale en la película. Y es curioso porque te das cuenta de la importancia que tuvo su hermano a lo largo de su carrera. Pero bueno, y la película a mí, Mank, no sé si la has visto. He escuchado hablar de ella en el podcast, porque en el primer capítulo habláis sobre ella, pero no
No la he visto. La película está muy, muy, muy bien. Un blanco y negro, muy bonito. Parece una película de cine clásico, ¿no? En todo su, como formalmente. Y luego hay otra película que espero mucho y que yo espero, sin haberla visto, tengo ganas de que la película y gane todo y ella como directora lo gane todo, que es Nomadland, de Chloe Zhao. Que Chloe Zhao es una americana de origen asiático, no sé exactamente de qué país, que rodó hace 3 años una maravilla, que fue la mejor película de ese año, que luego no tuvo premios porque era una película muy independiente, que se llama The Rider, que era una película sobre basada en hechos reales, interpretada por el chico que había protagonista de la historia real, que era una película que hablaba sobre un jinete de rodeos de Texas Sí, 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 sí. que en un rodeo se lesiona, ¿vale? En la cabeza y no puede volver a trabajar como jinete de rodeo. Entonces entra en una profunda depresión, una depresión que además se explica maravillosamente con una fotografía de los espacios en Texas. Es una película muy pausada, pero muy profunda y con una sensibilidad maravillosa. Y esa película, es verdad que la película fue muy aplaudida, no estuvo en los Oscars nada, pero fue muy premiada en círculos independientes, pegó el boom, ¿vale? Chloe Zhao. Y entonces, este año ha estrenado Nomadland, que ganó el Festival de Venecia, ¿vale? Que es el único festival, además de San Sebastián, de los festivales tipo, bueno, Berlín se llegó a celebrar. Bueno, pues sabéis que el Festival de Venecia cogió muchas películas del Festival de Cannes que no se celebró y entonces, bueno, pues parece que Nomadland iba a competir en Cannes y no fue, bueno, ganó Venecia. Y la película está en todas las quinielas y se estrena en España, si no me equivoco, en febrero. Pues sabéis que este año los Oscars se han retrasado a abril, por lo tanto, imagino que dará tiempo a verla antes de que se estrene. Esa película, todo el mundo habla maravillas de ella y yo tengo muchísimas ganas de verla. Y también habla un poco, es una especie de road trip por el Estados Unidos, protagonizada por... llevo no acordarme del nombre de la actriz, pero no me sale, que es la actriz que ganó el Oscar por 3 anuncios en las afueras, la de Fargo, se me dio el nombre, bueno, ya me acordaré. Ay, ¿cómo se llama esa mujer? Sí, mira, es que estoy buscando ahora mismo si tengo Fargo por aquí. Vamos a ver, aquí la tengo. Norman. Frances McDormand. Frances McDormand. Es lo bueno de tener todas las películas aquí que van apareciendo y puedo mirar las cosas que se me van a olvidar. Y además dicen que ella va también para el Oscar de nuevo, Frances McDormand, que sería el tercero, sería el tercero y estaríamos ya en niveles de, pues si no recuerdo mal, 4 que tiene Catherine Hepburn, 3 que tiene la de Meryl Streep y 3 que tiene Ingrid Bergman, si no recuerdo mal, ¿no? Y luego ya vienen las de 2, pero sumaría al club de Ingrid Bergman y Meryl Streep, si ganara Frances McDormand. No es ninguna tontería. Casi nada. Bueno, Iván, ha sido un placer escucharte. Ha sido mío, como si vamos, se me ha hecho cortísimo, no sé cuánto tiempo llevamos, pero vamos. No lo sé, es que no veo reloj por ningún sitio. Eso, que ha sido un placer escucharte hablar sobre tu pasión y ha sido un placer ver un apunte. Las intrigas sobre tu nuevo proyecto que estamos deseando ver cómo evoluciona. Dime. No me has preguntado una cosa que no es que lo hubiera preparado, porque es que hay una cosa que a mí siempre me encantaría ser guionista, director o actor, porque me encantaría ir a días de cine y que me pregunten lo que le preguntan ahora a la gente de días de cine cuando van al programa, que es, ¿cuál es tu actor favorito? ¿Cuál es tu actriz favorita? ¿Con quién hubieras querido trabajar? ¿Con quién no? Y entre otras preguntas le preguntan cuál es su secuencia favorita de la historia del cine. Y yo la he comentado un poco por encima, pero quiero que la gente vea Amarga Victoria. No la tengo por aquí. Bueno, quiero que la gente vea Amarga Victoria porque esa película tiene una escena final, no hace falta que lo puedo contar, donde Bette Davis tarda 10 minutos en morirse mientras se va quedando ciega y le oculta al marido que le está quedando ciega que se quiere morir. Y se va a morir. Esos 10 minutos donde ella cierra cajones, abre cajones, saca pantalones, los mete en la maleta al marido que se va a ir, quiere que el marido se vaya para que no la vea morirse. Cuando termina todo ese paripé y despide a la amiga y se queda sola en la habitación, apoya la cabeza en la almohada y cierra los ojos y se muere. Y esa escena me parece que tiene todo lo que tiene el cine clásico, la escena. Todo, absolutamente. Porque recordemos, termino con esto, que la gente ya no se muere en la pantalla. La gente en el cine clásico se moría. Ya no. Ahora hay elipsis. Ahora hay una persona que está tumbada en una cama o está sangrando en una calle y de repente se ve una escena del funeral, pero no se le ve morirse. ¿Por qué?
porque antes los actores de actrices eran mejores que los de ahora, en mi percepción. Y antes te podías morir y quedaba estupendamente. Y ahora la gente, los actores, las actrices y los directores y las directoras no se atreven a que sus personajes se mueran en la pantalla. Yo reivindico que puedan a morir en la pantalla. ¿Por qué? Porque se crean escenas secuencias tan maravillosas como la que acabo de mencionar. Pues con esta reivindicación de la muerte en la pantalla nos despedimos. Muchísimas gracias, Iván. Dile a la gente, Gracias a ti por invitarme. Dile a la gente que se suscriba al canal, que a mí no me hacen caso. Por favor, suscribiros al canal. Yo estoy suscrito del año 2017 porque me vendieron una historia de que daba clase por WhatsApp y luego resultó bastante más interesante que aquello. Así que lo recomiendo. Y buscad el vídeo de lo de las películas sobrevaloradas. Que lo voy a poner aquí arriba y ahora les sale. Sí, porque dije una cosa que se escandalizaron, pero bueno, allá ellos, ¿no? En fin. Iván, muchísimas gracias. Y que por favor, el que quiera escuchar el podcast en la web de Diario Sur. Eso, joder, eso no es lo más importante. Explícalo bien. Sí, en la web de Diario Sur lo vais a encontrar, el podcast Rebobine, por favor, que no es para suscriptores, es para todo el mundo, ¿vale? Digamos, los reportajes que yo hago para escritos son para suscriptores, suscribiros a Diario Sur si podéis, pero el podcast no hace falta suscribiros porque será en abierto, ¿vale? Lo podéis escuchar tranquilamente. De todas formas, pondremos el enlace aquí debajo en la descripción del vídeo y yo lo compartiré en mis redes sociales, así que no os preocupéis que os va a llegar rápidamente. Muchísimas gracias, Iván, dale un beso a Antonio. Gracias, se lo daré. Y, por cierto, enhorabuena por el boom literario de las Navidades. ¿Se puede decir así? ¿Boom literario de las Navidades? Se puede decir así. Muchas gracias, Iván. Hasta pronto. A ti. Cuídate. Adiós. Chao, chao.